9 de la mañana, 18 minutos. Cambiamos de temas. Momento de recibir a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Ayer el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció al Parlamento en régimen de comisión general para dar explicaciones sobre el caso Penades y lo que ocurrió relativo a esto dentro del Ministerio del Interior. Es en este contexto entonces que recibimos a Nane. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirla. Bueno, después de esta instancia, el Frente Amplio dio conferencia de prensa, explicó que no encontraban satisfacción en lo expresado por el ministro, pero pasaron cosas, por ejemplo, que no hubo preguntas durante la exposición del ministro, hubo un inmediato pedido ya de una convocatoria a interpelación. ¿Por qué se manejó de esta manera desde el Frente Amplio esta instancia? Bueno, recordemos que nosotros ya nos habíamos expedido diciendo que para nosotros lo que correspondía era la interpelación, que nosotros de todas maneras íbamos a pedir una interpelación al ministro, porque la interpelación tiene consecuencias políticas y el régimen de comisión general no. Cuando nosotros anunciamos que íbamos a ir por una interpelación, el ministro dijo, bueno, pero yo quiero ir. Bueno, mire, si usted quiere venir, venga. Pero es usted el que quiere venir, que es muy propio además del ministro. El ministro Heber hace 2 por 3 esas puestas en escena. Él se siente muy cómodo en el Parlamento. Es mucho mejor parlamentario que ministro. Eso también hay que reconocerlo. Y entonces él en el Parlamento se siente muy cómodo. Y hace todo una exposición muy histriónica siempre. Ayer se sintió acusado de algo que nadie lo había acusado. Él levanta la voz y dice, no estoy levantando la voz. Tiene todo un ámbito en su expresión parlamentaria en la que él se siente muy cómodo. Y bueno, nosotros, en definitiva, lo que tomamos ayer fue la decisión de escucharlo. A partir de eso reafirmamos que lo que nosotros queremos es una instancia de interpelación. Y lo que anunciamos también es que vamos a presentar la moción para la interpelación del ministro Heber en la primera sesión ordinaria de noviembre, que va a ser el 1 de noviembre. Ahora, ¿qué motiva esta interpelación, ¿no? Los argumentos de ayer no fueron satisfactorios, se retiró la confianza, se perdió la confianza en el ministro. ¿Cuáles son esos elementos para tener algún tipo de consecuencia sobre él, como puede ser votar una moción de censura, por ejemplo? La confianza en el ministro se ha perdido desde hace un tiempo largo ya. Recordemos que hace unos días lo interpeló la Cámara de Representantes y salió de esa interpelación sin el aval de la Cámara de Representantes, por unanimidad. O sea que no hubo ni siquiera apoyo de la coalición a su gestión. Cuando nosotros presentamos la censura en la sesión aquella donde se votó la expulsión del ex senador Penades, cuando presentamos la censura no hubo nadie que hablara a favor de que el ministro se quedara. Recuerden que la única exposición que hubo fue la del senador Blas, del Partido Nacional. Nadie más salió a defender la gestión del ministro, por lo cual la confianza en el ministro se perdió hace rato. Y ha habido un cúmulo de situaciones sobre las cuales el ministro tiene responsabilidad política, porque acá yo creo que es interesante explicar por qué nosotros pedimos la renuncia haciendo referencia a la responsabilidad política. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo delega en los diferentes secretarios de Estado, en las diferentes secretarías de Estado, que son los ministerios, la gestión de determinada parte de las políticas públicas y de los procesos administrativos burocráticos que son parte del funcionamiento del Estado. Eso lo delega, digamos, pero lo que le da a cada uno de esos secretarios de Estado es responsabilidad política también, no solamente la mera delegación de los hechos de gestión o los hechos administrativos. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando en este caso, porque además, si hay un ministerio donde la responsabilidad política es algo realmente trascendente, es en el Ministerio del Interior, porque, digamos, la parte técnica pertenece a la fuerza policial o a los institutos de rehabilitación, pero pertenece a personas formadas en eso y además con una estructura vertical de autoridad. Lo que se requiere, evidentemente, es autoridad política para que todo eso funcione de acuerdo a la política pública que le viene encomendada por parte del presidente de la República. ¿Usted dice que esa autoridad política no está?
la autoridad política parecería no estar, parecería que hay mucho problema en lo que tiene que ver con las cadenas de mando, pero lo que no está sobre todo es la responsabilidad política. Y podemos citar varios ejemplos. Andan 40.001 pasaportes que nunca nadie supo más qué había pasado con ellos, si los habían hackeado desde adentro del Ministerio del Interior, desde afuera, ni qué pasó, ni qué acciones de mitigación se tomaron al respecto. Astesiano accedía a la base de datos de identificación civil desde una computadora, desde el piso 4 de la torre ejecutiva, una computadora que le habían dado durante la pandemia. Dijeron que después cambiaron las claves. ¿Qué claves habrán cambiado? Porque a Marcet también le dieron un pasaporte a través de procedimientos que están en la justicia siendo investigados. Recuerden... No hubo ilegalidades en el otorgamiento del pasaporte. Después se puede cuestionar el manejo de la información. Yo me refiero a la información de los pasaportes, porque fíjate que se mantuvo entre ministerios, que ha generado choques importantes, ¿no? Sí, ha generado muchos problemas, pero fíjate que la base de datos fue accedida en el caso de Astesiano, en el caso de Marcet. Yo no sé si ustedes se acuerdan, claro, porque lo que pasa es que son tantas cosas que es difícil a veces tener en cuenta el alcance de todo esto. Cuando le dieron el pasaporte a Marcet, una de las excusas que esgrimieron es que había habido un error en el sistema informático y el pasaporte había quedado marcado como que iba en la valija diplomática, pero que al final no fue, y entonces por eso se lo tuvieron que ir a llevar en forma personal. O sea, hay un problema con los pasaportes, hay un problema con la información de los pasaportes, pero también hay un problema con el acceso al guardián, que nos habían dicho que era inviolable. También hay un problema con el acceso al Sistema General de Seguridad Pública, porque dicen, hicimos algunas acciones para mejorar los accesos, pero el caso de Taroco demuestra que mucha cosa evidentemente. Sin embargo, con el guardián, no Nane, el propio subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, dijo que cada 24 horas se actualiza quién ingresa y allí se detectó el problema de esa filtración, ¿no? De quien ingresó de forma que no correspondía. Sí, desde lo técnico no termina de quedar del todo claro. O sea, ustedes no saben si cualquiera con una clave puede ingresar. No sabemos, porque dice que le dio Ahora, más allá que el protocolo dice que tiene que ser con una autorización judicial. Claro, justamente, ahí hay varias cosas que nos cierran. Es, quien se llevó las escuchas, se las llevó de una base de datos que el guardián hace en forma paralela cuando hacen el almacenamiento de la información, o del propio guardián. Ahora, al guardián se accede solamente si yo te doy mi usuario y mi contraseña. Hay cosas ahí que no terminan de cerrar, que las vamos a preguntar. Ahora, ustedes sospechan que hay que el ministro sabe que eso sucede y no hace nada, porque también eso le ha jugado en contra, ¿no? Se encontraron también extracción de información para el caso de la muerte de su propia madre, ¿no? Sí, nos llama la atención, pero vos fíjate que cuando fue el llamado caso Astesiano, del cual también recordemos que se perdieron los chats del presidente con Astesiano. No sabemos qué más pasó con eso, no sabemos dónde se perdieron. Se ve que hay como una especie de limbo a donde van a parar las cosas que nadie sabe de quién son ni quién es el responsable. Pero el ministro del Interior tiene que responder por ese limbo. Cuando fue el caso Astesiano, yo no sé si ustedes se acuerdan, que había utilización, no sabemos ahora de qué recursos informáticos del Ministerio del Interior, porque parece que no era del guardián, pero que capaz que era del sistema de gestión policial, pero que era de las cámaras, que a su vez está conectado al guardián, con una persona que habían visto en un bar, con un comerciante al cual le habían ofrecido los servicios, con los gurises del Liceo 41 y con 2 senadores de la República. O sea, hay un problema. Bueno, lo del Liceo creo que quedó saldado, ¿no? A nivel de fiscalía, por lo pronto. Que eran solicitudes que se habían hecho, pero sin entrar en ilegalidad dentro del sistema en sí mismo. Maggie, lo que pasa es que todas las cosas de las que nos enteramos por acciones reactivas y porque surgen en la prensa. Entonces, si uno considera eso y dice, pucha, yo me entero de las cosas que pasan por la prensa y tarde, ¿de qué otras cosas yo no me estoy enterando? Ahora, Nane, ¿Cuáles son las acciones de mitigación? El detonante ahora es la situación del caso Penades y las derivaciones. Sí, definitivamente, porque todo tiene un límite. ¿En qué se va a centrar entonces la interpelación, sin perjudicar la estrategia que pueda llegar a manejar el Frente Amplio como fuerza política en esa interpelación? ¿Se va a apuntar a Penades? ¿Se va a apuntar a estos casos anteriores de las diferentes derivaciones que ha tenido, el caso Marcet, el caso pasaportes, el acceso al guardián? ¿Por dónde va a ir un poco? Bueno, nosotros estamos armando
todo el repositorio de información para tener de cada una de las cosas que le consultemos al ministro las referencias y las evidencias que sustenten nuestras preguntas y que sustenten también nuestra posición política. Estamos trabajando en todas estas cosas que yo les estuve comentando. Vamos a tratar de formar un hilo conductor, pero definitivamente, y sí, vamos a entrar en esta última parte de todo lo que pasó, la responsabilidad política por muchas de las cosas que ocurrieron en el llamado caso Penades, nos parece que es una de las cosas sobre las que el ministro tiene que dar explicación, no solamente al Frente Amplio, sino que tiene que darle explicación a toda la ciudadanía. Y voy a poner algunas cuestiones de estas. Cuando allá por fin de marzo el ex senador, hoy imputado Penades, dio una conferencia de prensa utilizando las instalaciones del Poder Legislativo y apoyado, como él lo dice en parte de la conferencia de prensa, por un montón de amigos y correligionarios que fueron a brindarle su apoyo, y acto seguido sale el ministro Heber, no solamente a desacreditar a la víctima que había dado el nombre del senador Penades en un contexto completamente diferente el día anterior, mucho más precario, si se quiere, en su respaldo, sino que de una forma completamente desdoblada de su responsabilidad pública institucional, porque el ministro Heber es y fue en ese momento también el ministro del Interior de todas las uruguayas y de todos los uruguayos, de los que no lo votamos, pero de los que lo votaron también. Y en ese momento, desdoblado de su condición de responsable político de la seguridad interna del país, responsable también por quien ocasionalmente iba a ser el auxiliar de la justicia en la investigación de esa víctima que el día anterior había declarado que había sido abusada sexualmente por el ex senador Penades, el ministro dice: yo le creo a mi amigo. Es más, dice, lo están difamando. Es más, dice, él va a ir a la justicia a probar que no es así. Eso tuvo un montón de consecuencias que hoy, con el diario del lunes, estamos viendo algunas. ¿Consecuencias como cuáles? Consecuencias como las que dice la fiscal, el que hubo víctimas que no fueron a declarar a la comisaría porque tenían miedo de que en definitiva ellos pudieran quedar presos porque el ministro del Interior había, con su declaración, respaldado al abusador y no a las víctimas. Y la fiscal dice: tuvimos que salir nosotros a la prensa a decirle a las víctimas: vengan a denunciar a la fiscalía. Nane. Es más, ocurrió solamente una cosa, ocurrió una irregularidad que fue cuando una de las víctimas fue a la policía, a la comisaría a denunciar, lo ingresaron como una constancia y no como una denuncia. Después hubo que rectificar eso. Entonces, nosotros podemos decir, y perdón, y termino enseguida, nosotros podemos decir todas esas cosas que ocurrieron después, ¿hubiesen pasado si el ministro no hubiese amparado a su amigo siendo el ministro? Mira, si el ministro hubiese querido defender a su amigo, podría haber renunciado en ese momento y decir: miren, la verdad que las cosas están lo suficientemente complicadas como para que yo deje a un lado mi responsabilidad pública hacia todas las uruguayas y los uruguayos y me dedica a defender a mi amigo. Lo podría haber hecho. Ahora, perdón porque Sí. no quería irme del tema. Ese anuncio que hace Penades, que va a denunciar por difamación a una de las denunciantes, entiende, puede ser parte también de todo lo que después se dio a conocer, el flujograma, la solicitud de algunos datos a través de asesores a la Corte. Salta en estas horas también la posibilidad de que haya asesores de otro senador del Partido Nacional que hayan colaborado con Penades. ¿Entienden que puede ir por ahí también? Digo, en base a lo que señalaba recién, todas las derivaciones, cuando se brinda ese respaldo. Sí, mira, creo que el tema es un poquito quizá más complejo. Yo creo que en ese momento todavía no había fin de marzo, ¿no? Que por ahí a principios de abril hubo un par de reuniones de la cúpula de la lista 71, una en la casa del ministro Heber y otra en la casa del diputado Juan Martín Rodríguez, que no fueron desmentidas esas versiones de prensa, donde se armó una estrategia para cerrar filas en torno a Penades, quizá en ese momento con la mejor buena intención del mundo. Ahora, lo que no sabemos es que si parte de esa estrategia no es todo lo que después descubrimos que vino pasando. No sabemos si parte de esa estrategia fue empezar a buscar correligionarios voluntarios
que empezaran a armar un esquema para tratar de estrategia que finalmente no funcionó, ¿no? Porque Penades está en prisión preventiva. Estrategia que no funcionó porque la fiscal actuó de una forma muy eficiente y el equipo de víctimas y testigos de la fiscalía, pero que no quiere decir que la estrategia no haya existido, o por lo menos que no haya indicios que existió. Y lo que tú decías, Maggie, ¿a qué nivel de toda la estructura de correligionarios llegó, muchos de ellos con cargos políticos, de responsabilidad pública, porque en todo este berenjenal quedó metida hasta la Corte Electoral. Nana, ya tenemos que cerrar. ¿Usted piensa que hay una vinculación entre la persona que apareció sin vida y que está en el flujograma y esta estrategia que usted menciona? Yo no puedo afirmarlo porque evidentemente se debe necesitar más información. Lo que sí llama mucho la atención es que este muchacho, Sebastián, que apareció asesinado en Sayago, formaba parte de las personas que estaban incluidas en ese flujograma que había sido realizado por personas que tenían un amplio conocimiento sobre la estrategia policial y sobre la inteligencia de toda esa información. Veremos qué es lo que dice la justicia. Nani, me queda solamente una consulta, ya tenemos que cerrar la entrevista. Ayer el ministro abordó este tema, dio sus explicaciones. ¿Entienden que no llevó pruebas para defender o realizar esa defensa para poder consolidar todo lo que decía, o sí? Es que el ministro, él dice que fue a informar y no a dar explicaciones. Porque hubo cuestiones que uno las escucha y puede entender que son reales, porque se habla de acción u omisión. Cuando el Frente Amplio dice por acción u omisión, debería dar un paso al costado. Hay cuestiones, como lo mencionaba Lore, de la causa de su madre, de ese asesinato, que apenas se detectaron, se denunciaron. O sea, hay algo que excede al ministro, ¿no? El mal accionar de sus subordinados. Pero no la responsabilidad política, Maggie, porque lo que se delega es la gestión y no la responsabilidad política. No la responsabilidad política. El hecho de que haya ocurrido en un caso relacionado al ministro, que lo que demuestra una vez más es la vulnerabilidad de la responsabilidad política. O del sistema, pero hay que hacer cosas frente a eso. Hace 3 años que vienen pasando cosas. Y me dejas cerrar solamente con viene de gestiones anteriores, todo el problema. Lo hablamos en otras oportunidades. Es como un lugar sensible para pegarla. Recordemos también cómo se le pegaba a Bonomi. Claro, ¿no? pero no habíamos tenido todas estas cuestiones respecto a los datos privados. Ayer, 2 cosas, déjame decir. El ministro habló 1 hora y tanto, 1 hora y media, más o menos, en el Senado. 10 minutos los dedicó de nuevo a desacreditar a una víctima y a dar información, en mi humildísimo entender, de carácter privado, que no teníamos por qué estarla sabiendo todos los que estábamos ahí. Y déjame cerrar solamente con una cosa y decirle a todas las personas que nos están mirando que si sospechan o saben de algún caso de explotación, de abuso, de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, llamen en forma inmediata al 0850 50 a la línea azul. Me parece que parte de todo esto tiene que ser un aprendizaje de compromiso, de que hay límites que no se pueden cruzar cuando uno vive en comunidad. Y que a las gurisas y a los gurizos se les protege, se les cree. Me parece que eso, si algo va a quedar de todo esto, que sea para bien de los que están más embromados en estas circunstancias de abuso de poder. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias.